Esa es la velocidad que sale de la cisterna. Ahora nos pide determinar la velocidad 2, ¿sí? O la velocidad de salida en la manguera. Y tomando como dato el establecimiento de la ecuación de continuidad, ¿sí? Sabemos que el gasto 1 va a ser igual al gasto 2, caudal 2, pero sabemos que el gasto se calcula como las áreas por los volúmenes, perdón, por la velocidad, ¿sí? Aquí sería área 1, velocidad 1, igual a área 2, velocidad 2, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ocupar esta fórmula para poder identificar cómo obtener velocidad 2. Despejamos la fórmula y tenemos que área 1 multiplicado por la velocidad 1 sobre área 2. Recuerden que todos los datos debemos usarlos en metros, ¿sí? Por lo tanto, estos 4 centímetros pasados a metros son 0.04 metros. Y entonces vamos a realizar el cálculo, donde nos dice velocidad 2 es igual a la área 1. ¿Cuál es la área 1? Ah, pues la área por la que sale esta agua. ¿Y cómo calculo esa área? Ah, pues por la fórmula del círculo, ¿sí? Y utilizando la fórmula, en este caso vamos a utilizar para no estar dividiendo ya los datos, el área 1 sería igual a pi, ¿sí? Por el diámetro 1 al cuadrado, este sería el diámetro 1, sobre 4, ¿sí? Realizo este cálculo utilizando ya los datos en metros. Ahí ya está dado en metros. 1.5 lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 3.1416, que es la constante de pi, y lo divido entre 4. Y obtengo que el área 1 es de 1.77 metros cuadrados. Que me multiplica a mi velocidad 1. ¿Cuál es la velocidad 1? Pues es de 0.04 metros sobre segundo. Y esto va a ser dividido sobre el área 2. Ahora, ¿cuál es el área 2? El área 2 pues va a ser nuestra área de salida de la manguera. Y ahí presenta una reducción de área. Y esa reducción de área, ¿sí?, es de 0.04 metros. Voy a ocupar la misma fórmula para calcular el área de ese punto, donde tomo el diámetro es de 0.04, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 3.1416, que es la constante, y a eso lo divido entre 4. Y tengo que el área 2 es de 0.00126. ¿Qué unidades? Metros cuadrados, ¿sí? Aquí se van a cancelar unidades y lo único que me va a quedar van a ser metros sobre segundo. Realizamos la operación, multiplicamos 1.77 por 0.04, y luego lo dividimos entre 0.00126. Y tenemos aquí un valor de 56.19 metros sobre segundo, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos
determinar a partir de este punto. Nosotros ya sabíamos que la velocidad 2 iba a ser mucho mayor que la velocidad 1 al haber aquí un efecto Venturi. Y la velocidad de salida va a alcanzar un valor de 56.19 metros sobre segundo. Esa sería la solución de este ejercicio donde podemos ver nosotros el efecto Venturi, ¿sí? Y por último vamos a realizar este ejercicio. Okay. Este ejercicio nos dice determinar la velocidad a la que saldrá agua por una cisterna si el tiempo y la corrosión le hicieron un pequeño agujero a 2.35 metros de altura. Ahora, antes de abordar la solución, es importante hacerles notar estas fórmulas que son el resultado de todo este análisis de los fluidos en tuberías. Es el resultado de todo el estudio de Bernoulli, Torricelli, ¿sí? Y de Pitot, en este caso cuando se mide la presión total. Y las fórmulas son solamente dos, ¿sí? Es la 1 y la 2. La 1 nos dice que podemos calcular una velocidad de un fluido cualquiera cuando tenemos la presencia del efecto de la gravedad o de caída, ¿sí? Cuando tenemos solamente o conocemos una altura y existe la presencia de la gravedad en esa caída del fluido, ¿sí? Y esta es la fórmula, velocidad es igual a raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Y la otra fórmula es cuando hay una diferencia de velocidades y de presiones, ¿sí? Es cuando precisamente se hace presente el efecto Venturi, ¿sí? Donde existe una presión 1, presión 2, velocidad 1, velocidad 2, ¿sí? Y podemos calcular la velocidad 1 como la raíz, ¿sí? De 2 veces, perdón, de 2 sobre ρ, que multiplica a la diferencia de presiones, presión 1 menos presión 2. Y todo esto es dividido sobre una razón entre las áreas de las tuberías. Esto lo elevamos al cuadrado y le restamos la unidad. Esas serían las dos fórmulas básicas que se pueden estar utilizando cuando existe la presencia, en este caso de diferencia de presiones, y en este caso cuando solamente conocemos una altura y hay efecto de la gravedad. Ahora, importante, el gasto o caudal que ya definimos en su momento, que se calcula como la multiplicación de la área por la velocidad, también existe otra fórmula que podemos utilizar, ¿sí? Cuando no precisamente conocemos las áreas, ¿sí? Sino que solamente conocemos una velocidad que alcanza el fluido sobre determinado tiempo, ¿sí? Esta es la que podemos agregar también. Cuando no precisamente existe proporcionándonos el dato de área. Bueno, esto ya es como extra, jóvenes. Vamos a darle solución. Nos dice, hay que determinar la velocidad a la que saldrá agua por una cisterna. Tenemos una cisterna, ok. Imagínense que es un depósito grande. Si el tiempo y la corrosión le hicieron un pequeño agujero, ¿sí? Le hicieron un pequeño agujero. Podemos definir dos escenarios, ¿sí?
porque como tal no lo ejemplifica mucho el ejercicio, pero podemos imaginarnos dos escenarios. Sí, es el mismo depósito, pero este se encuentra en una base, en lo alto, porque es lo que podamos identificar. ¿Sí? Es una base. Y el otro no, el otro se encuentra al ras, pero este posiblemente tenga una altura de, no sé, 4 metros. ¿Sí? Y entonces nos dice que se le origina un orificio. ¿Sí? Aquí hay un derrame de fluido. Y el otro escenario, donde no hay una altura, pues que a la altura, a determinada altura de 2.35 metros de altura, se genera un orificio donde se derrama el fluido. ¿Sí? Cualquiera de los dos escenarios en que nosotros interpretemos este ejercicio, existe la presencia de una altura, ¿sí? Y esa altura va a afectar al fluido al hacerse presente la gravedad, ¿sí? Por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula, porque nos está solicitando determinar la velocidad, ¿sí? Pero como no nos dan datos de áreas para poder utilizar alguna otra fórmula, pues entonces lo único que nos queda es esta parte, porque nada más conocemos la altura. Y entonces aplicamos la fórmula donde nos dice velocidad es igual a la raíz de 2 veces la gravedad, que es de 9.881, ¿sí? Y luego esto que multiplica, estos son metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Y luego el otro término o valor que nos dan es la altura a la que se encuentra, que es de 2.35 metros. Realizamos el cálculo, ¿sí? Realizamos el cálculo y nos dice 2 por 9.81, o bien lo hacemos directo, vamos a realizarlo mejor de manera directa, raíz de 2 por 9.81 por 2.35, ¿sí? Y tenemos que el resultado es igual a 6.79. Por lo tanto, la velocidad a la que va a caer ese fluido a esa altura de ese tinaco es de 6.79 ¿Qué unidades serían? Metros sobre segundo. ¿Sí? Bueno, ese sería el resultado de este ejercicio. Serían todos los ejercicios. Esto les va a ayudar, jóvenes, para que ustedes puedan darle solución a los siguientes ejercicios que vienen en la parte última de su archivo.